Buenas tardes. Del tema del que se hablará es de las épocas literarias, la época clásica. Cuando en literatura hacemos referencia al clasismo, estamos hablando en particular de dos grandes culturas antiguas, que es la griega y la romana. En efecto, así como la época clásica, que es el periodo que da nacimiento, apogeo y caída tanto de las ciudades griegas en sus épocas arcaica, clásica y helenística, como de la República y el posterior Imperio Romano. La abundante literatura, tanto en verso como en prosa, que produjeron sus actores, es lo que ha venido a denominarse de forma genérica literatura clásica. De igual manera, se entiende por literatura clásica a toda producción literaria elaborada construida en la Grecia y Romas antiguas. Debe distinguírsela de las producciones como los llamados clásicos nacionales o la literatura neoclásica, ambos términos que nos remiten a realidades y conceptos distintos. Se le considera como el antecedente histórico de la literatura moderna y occidental. La literatura clásica hoy en día se considera aquella escrita en griego antiguo o en latín y que forma parte del canon occidental. No debe confundirse con los clásicos nacionales, aquellas obras consideradas modélicas por cada país, ni con aquellos libros que sobreviven el paso del tiempo o que se escribieron en el periodo del neoclasismo. El concepto engloba, por lo tanto, la literatura griega y la literatura latina, excluyendo las obras de la Grecia moderna. Igual, en un concepto más fácil y más resumido, se podría decir que es la manifestación humana más sincera. Desde sus inicios, la literatura ha aportado con una manera didáctica de aprender y comprender el mundo. La visión fantástica de las civilizaciones antiguas serán la base de la explicación del mundo, y esta, a su vez, será el pilar de la literatura, pues no podemos imaginar de dónde venimos sin remitirnos a la mitología griega o entender nuestro sentido de espiritualidad y sensibilidad sin recordar las epopeyas de Homero, que se convertirían en las precursoras de toda la literatura contemporánea. Si pasamos a las características de la literatura clásica, se tiene que la literatura ha sufrido una notoria evolución en Occidente, aun cuando no podemos decir que ésta tuvo su nacimiento en esa parte del mundo, pero sí se puede ver que es un tipo de arte que no cesa de transformarse hasta nuestros días. En gran medida, al igual que el resto de las artes, uno puede decir que esta es una manifestación que obedece a las condiciones de su propia historia, y es que en realidad cada periodo ofrece sus propias condiciones históricas sobre las cuales los acontecimientos y creaciones humanas se irán dando, algo así como la materia prima, que en base a la cual se elaboran las creaciones del momento. El periodo clásico es de alguna forma uno de los más importantes. Sienta las bases de todo lo que es el mundo occidental, que es la cultura, religión, filosofía, arquitectura y la política. Son algunos de los ejemplos que testimonian esta fuente de influencias. Nada en Occidente es indiferente a lo que los clásicos dejaron como legado, y la literatura es uno de esos tantos legados. Uno puede entender a la literatura clásica como aquella producción literaria elaborada en los tiempos de la Grecia y Roma de la antigüedad. Se debe diferenciar entre los clásicos nacionales y la literatura neoclásica, con las cuales tiende a confundirse mucho. Estas se presentan principalmente a través del teatro, la poesía, algunas formas de prosa y de obras ensayísticas. Son producciones que buscan representar escenas épicas, míticas, trágicas y cómicas, al igual que muchas concepciones filosóficas importantes del momento. Pasando a los antecedentes de esta época, uno podría decir que las primeras producciones de este tipo nacieron de la voz de Homero. Homero es considerado por los especialistas en literatura como el primer literario del mundo clásico. Con todo y pese a esto último, fue Homero quien de alguna manera sienta las bases de producir una de las principales obras literarias que aún hoy perduran en nuestros días, la Ilíada y la Odisea, que son poemas épicos.
Fue en un principio algo transmitido oralmente, siendo mucho después registrado de forma escrita. Los helenos vieron en aquello una demostración de sus raíces míticas e históricas, de las cuales se sintieron muy orgullosos. Siguiendo un orden cronológico, hemos de empezar nuestro repaso de este haber literario desde Grecia. Naturalmente, los primeros autores, como ya mencionados, fueron Homero y después Hesiodo. El primero escribió, o al menos se le atribuyen, dos de las obras más conocidas y alabadas de la historia y la literatura, a saber, la Ilíada, que narra un episodio de la guerra de Troya, particularmente centrada en el personaje de Aquiles, y la Odisea, que se ocupa del regreso de Ítaca de su rey, Odiseo, justo al acabar la mencionada guerra. Hesiodo, por su parte, escribió hacia la segunda mitad antes de Cristo, Los trabajos y los días, un poema didáctico de inacaluble valor para conocer la cultura de la época, y la Teogonía, una genealogía de las deidades griegas. El siglo V fue el siglo de la tragedia, llevada a su máximo nivel por Esquilo. Sofocles, y de la comedia, género en el que se destacó por encima de todos el autor Aristófanes, con obras como Lisístrata, Las avispas o La asamblea de las mujeres. La historiografía también fue cultivada por los griegos. Heródoto, considerado el padre de la misma, y Tucídides son los ejemplos más destacados. Si bien durante el helenismo los poetas y escritores griegos siguieron ejemplos anteriores, sus obras no volvieron a alcanzar el esplendor y brillantez de sus predecesores. A tal punto fue así que incluso los autores romanos posteriores se limitaron a imitar el estilo de estos autores clásicos. Así, Virgilio con su Eneida honra y emula a Homero, situando el nacimiento de Roma entre los exiliados de la antigua Troya. Plauto imita a Aristófanes y Ovidio explora los mitos griegos para enlazarlos, como lo hace Virgilio, con la cultura romana. Solo la sátira, explorada tal vez mejor que nadie por Marcial, son un género literario específicamente romano. Pasando a los periodos de la literatura clásica, porque se podría pensar que esta forma de literatura atravesó varios periodos que también son herederos de las condiciones históricas de la época. En primero está la Grecia clásica, que comprende a todas las producciones elaboradas por los helenos. Son producciones que dan importancia a la época, la épica, la poesía en sus diversas vertientes, y también demuestran algunas incursiones en el ensayo. La Roma republicana. Se trata de un periodo temprano de la literatura clásica en donde los romanos comienzan a asimilar algunos aspectos de la cultura griega sin renunciar a su herencia latina. Se trae de Grecia expresiones culturales como es el teatro, la poesía y el ensayo. Por último está la Roma imperial, que es la etapa de consolidación de la literatura latina. Los romanos asimilan su legado griego y ofrecen demostraciones de su propia producción literaria, y se incursionan notoriamente en el terreno del ensayo. De igual manera tenemos los temas que están tratados por el mundo grecolatino en literatura, que son sumamente variados. Es difícil circunscribirlos en un solo conjunto de temáticas cuando estos se distinguieron por la variedad y la diversidad. Uno puede ver que las primeras incursiones, como en gran parte de las culturas, fue lo religioso y lo mítico, a través de poemas épicos sobre héroes y dioses. Sin embargo, también fue común que tocaran temas como la tragedia, la muerte, el amor, las pasiones y muchos otros que son más ahondados en filosofía,
también incursionan en política, sentado a las bases de la política occidental. Por último, tenemos los géneros que, como fue mencionado anteriormente, los que más se presentan son la poesía lírica, que es el género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a la persona u objeto de inspiración. Está también la poesía épica, que es un tipo de poesía narrativa que canta las hazañas de unos héroes pertenecientes a un pasado más o menos legendario. El teatro trágico, que es una representación teatral que puede desprenderse del género dramático. Este tipo de teatro está inspirado en los ritos sagrados que se hacían tanto en Asia Menor como en Grecia, con su mayor reconocimiento se da sobre el siglo V a.C. en Atenas. Está el teatro cómico, que sería el más fácil de entender, que está denominado por la comedia, que es el entretenimiento que consiste en hacer reír al público. Y está el ensayo, que es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. Para finalizar con el tema, los autores más destacados de la literatura clásica son Homero, Orestes, Aristófanes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Diomedes, y algunas de las obras más representativas serían la Ilíada, la Odisea, Edipto Rey, la Eneida y la Orestiada. Y con esto estaría finalizando este tema. Gracias.